Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Íntegrus. En esta ocasión vamos a estar hablando del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en un programa que es organizado por la CCE Aguascalientes. El 9 de diciembre del año 2003, México suscribió la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Desde entonces, nuestro país ha participado en 2 ocasiones en el mecanismo global del examen de aplicación de dicho instrumento internacional. En 2013, México fue evaluado por Perú y Azerbaiyán, mientras tanto que en el año 2017, Guatemala y Santo Tomé y Príncipe fueron los países evaluadores. Los informes finales de ambos ejercicios recomendaron a México realizar un estudio comparativo entre el derecho federal y estatal, abriendo un espacio de diálogo entre la Federación y los estados para asegurar que la convención se aplique de manera correcta en todos los niveles de gobierno. En cumplimiento a dicha recomendación, el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México es un proceso en el que las entidades federativas se evalúan unas a otras en la aplicación de la Convención, siendo nuestro país el primero del mundo que replica el mecanismo global de examen de aplicación de dicho tratado a escala subnacional. En ese sentido, la CCE Aguascalientes fue invitada a participar con otro de sus homólogos a nivel nacional. En este ejercicio de revisión de algunos artículos de la Convención tenemos a Yesenia Hernández, politóloga de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como a Julián Pariset, director de Vinculación y Políticas Públicas de este instituto. Pues entrando en materia, vamos a tocar el primer punto, que es ¿qué es el mecanismo? Muchas gracias, Yair. Mira, el Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares parte de algo que está previsto en la propia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El artículo 63, párrafo 7, prevé que para aplicarlo, los países que lo firman, que lo suscriben, pueden establecer un mecanismo, y esto quiere decir que las naciones que son pares, pues no existe un nivel de jerarquía entre ellas, pueden ponerse de acuerdo para revisarse unos a otros en relación al cumplimiento pues de toda la convención o de partes de ella. Normalmente esto parte de unos lineamientos en donde existe un esquema en el que el Estado al que van a revisar, el país al que van a revisar, inicia elaborando un documento de autoexamen con base en unas guías de interpretación que emite Naciones Unidas, para que enseguida otros 2 estados de los que firman la misma convención revisen el cumplimiento, revisen el documento de autoevaluación. Normalmente eligen para eso un país que sea de la región y que tenga un sistema legal similar al del país revisado, y como complemento otro país que es ajeno y externo a la región, y participan conjuntamente, como bien lo mencionabas en la parte inicial del programa. Si se fijan, es un país de América Latina y normalmente otro de otros países. Del documento que se produce, o de las revisiones que se producen, se concerta una visita in situ en el país al que van a revisar, en el que Naciones Unidas funge como un mediador de estos trabajos. Se realiza una revisión del documento de autoevaluación y de unos documentos que generan los estados revisores o los países revisores, y finalmente Naciones Unidas, digamos en el caso particular a través de su Oficina contra la Droga y el Delito, pues generarían un informe final que se emite con posterioridad. En el caso del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares, lo que ocurre es que se busca replicar esta metodología, pero a una escala subnacional. En este caso, México es el primer país del mundo en donde ONU-DC replica el mecanismo global, la dinámica que te describo, que se realiza entre países de diferentes regiones del mundo, y entonces organizó 3 ciclos de revisión en los que cada uno a su turno pues se va revisando a 11 entidades federativas por parte de otras 2 estados de la República distintos. Y en este caso, pues a nosotros nos tocó formar parte del tercer ciclo de revisión, Aguascalientes como estado revisado.
Sin embargo, al tercer ciclo de revisión, pues le preceden otros dos. Y esta es la dinámica que nos trae y nos involucra a nosotros. En ese mismo sentido, si nos pudieras platicar, ¿qué instituciones son las que se encuentran participando? Bueno, obviamente la Secretaría Ejecutiva es una de las que se encuentran participando con la revisión de los artículos 9, que trata sobre contrataciones y gestión de la hacienda pública, sí, y el 33, que tiene que ver con las medidas de protección al denunciante. Sin embargo, también hay otras instituciones del Estado mexicano involucradas. Estamos hablando a nivel nacional, también se encuentran participando las entidades de fiscalización superior. En Aguascalientes sería el OSUAX, que está participando con la revisión del artículo 9, que ya mencionábamos. Se encuentra participando el Comité de Participación Ciudadana. Nuestro CPC está colaborando con la revisión del artículo 33 de la Convención. Sí. Hay que entender que la Convención tiene muchos puntos, entonces sí, se va revisando por partes. Y en el caso de los organismos garantes, es decir, los institutos de transparencia, pues el ITEA está colaborando con la revisión del artículo 10, que tiene que ver con la información pública. Entonces, entre todas las instituciones, coordinados con nuestros homólogos también a nivel nacional, sí, tenemos una intervención en los ciclos de revisión que te narraba hace un momento. Ha habido otros estados involucrados como revisados, y Aguascalientes pues le toca ser revisado por todas estas instituciones. El ente de fiscalización, el órgano garante, la Secretaría Ejecutiva, sí, y entre todas revisan al Estado de Aguascalientes. Sí, es de destacar que estos artículos los tocaremos en un detalle próximo, pero por lo pronto también hemos hablado de que este mecanismo ya ha tenido varios ciclos. ¿La CCA de Aguascalientes ya había participado en alguno de ellos? Sí, es correcto. De hecho, nosotros tuvimos una intervención junto con el Estado de Baja California Sur, y a Aguascalientes de Baja California Sur nos tocó ser revisores del Estado de Michoacán en el segundo ciclo. Ha sido la instancia. Estos dos ciclos se van sorteando, ¿no? Entonces, pues en el sorteo nos correspondió participar como revisores de Michoacán en el segundo. Estos documentos son de suma importancia, tanto para el público en general. ¿Hay alguna manera de que lo pudiera checar la gente o...? Bueno, es como lo comentas, en efecto importante, porque el mecanismo, sí, que describimos implica una cantidad de tiempo importante invertido desde que se realizan los primeros documentos de autoevaluación hasta que se llega el informe final por parte, sí, de Naciones Unidas. Y además le agregas el otro factor de incertidumbre, que es la primera vez que hacen este ejercicio pues a un nivel subnacional, ¿no? Estamos en una... ya no es una revisión de normativas o de medidas que se implementa el gobierno federal, sino que ahora es ver cómo aplican los estados de la República, y entiéndase todos los poderes, los organismos autónomos, los municipios, los entes paramunicipales, en todo lo que sí, esto engloba, cómo lo aplican a diferentes niveles. Y en efecto, creo que algo a lo que no estamos muy habituados es a que las instituciones, me atrevo a decir que ni siquiera a veces nuestros homólogos en la federación, son tan abiertos en relación a los documentos que emiten. Es decir, puedes consultar los informes finales a los que hiciste referencia hace un momento, sí, pero en su tiempo, cuando México elaboró el documento de autoevaluación, el que iba a entregar a Perú, a Santo Tomé, a Guatemala, los mexicanos tuvieron acceso al documento que México estaba enviando para la revisión de tus países. Yo creo que en general no. Y aquí creo que es la ventaja, y la importancia de que la Secretaría Ejecutiva está poniendo a disposición del público en su micrositio de publicaciones, sí, varios documentos. Estamos hablando obviamente de lo que la Secretaría Ejecutiva realizó, sí, es decir, la revisión al Estado de Michoacán. La revisión que nosotros realizamos está publicada ahí con base en la autoevaluación que hacen ellos, sí, como les platicaba, pero también el autoexamen que se hace de Aguascalientes en materia de contrataciones, de gestión de la hacienda pública,
y de protección al denunciante están en línea. A nosotros en lo particular en el tercer ciclo nos revisaron los estados de Campeche y Tlaxcala. Sí. Entonces los documentos de las secretarías ejecutivas de Campeche y Tlaxcala también están en línea para conocerlos, y las presentaciones que se realizaron en la visita in situ que se realizó en el mes de agosto, digamos todo este material está puesto a disposición del público, ¿no? Y creo que pues puede ser sumamente interesante para quienes analizan el tema. Estos están disponibles, les comento la liga, en www.seaaguascalientes.org/publicaciones. Ahí pueden encontrar muchos materiales que produce la Secretaría Ejecutiva, pero ahí encuentran los documentos del mecanismo que produce la CCEA. Habrá que ver los otros organismos si se animan a transparentar, el ITEA, OSFAX, las otras instituciones que integran el comité coordinador, a ver si se unen a esta iniciativa, pues para que el público conozca los documentos que estamos nosotros presentando para el conocimiento de los otros estados de la República, y que los ciudadanos de Aguascalientes pues también sepan qué es lo que se les está planteando. Pues muy bien, pues ahí está la información clara y concisa, pues esperemos que puedan checarlo ahí. Terminamos con el primer bloque con Julián, y ahorita regresando vamos con Yesenia Hernández, ya que vamos a tocar un tema también importante sobre la evaluación realizada al Estado de Aguascalientes, donde fue dirigida a las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Pues estamos de regreso en su programa Íntegrus, como ya les había comentado antes del corte. Tenemos a la politóloga de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Yesenia Hernández, y en esta ocasión nos va a venir a hablar de la evaluación realizada al Estado de Aguascalientes. ¿Qué es lo que nos dice el artículo número 9 de la Convención a muy grandes rasgos? Gracias, Jair. Pues a grandes rasgos habla sobre 3 cosas muy específicas a las que México está obligado. En primer lugar, contar con un sistema de contrataciones públicas eficaz, transparente y que incluya, digamos, la participación de muchas personas. Y debe ser con criterios objetivos específicamente. Esto va ligado con un sistema de rendición de cuentas. Es decir, no solamente contar con el sistema, sino publicar lo que se está subiendo en estos sistemas. A partir de esto vienen las salvaguardas de la información. Entonces, digamos, son 3 cuestiones muy importantes y específicas que se encuentran hiladas entre sí. Serían sistema de contrataciones públicas, rendición de cuentas y pues contar con salvaguardas específicas para la información. Se habla de compromisos en materia de transparencia, competencia, eficacia en contrataciones públicas, pero en el marco jurídico mexicano, ¿eso qué significa? Eso significa que esos aspectos que acabas de mencionar deben encontrarse en todos los ámbitos, desde el ejecutivo, el legislativo, judicial, organismos autónomos, municipios, paramunicipales, y esto es, digamos, bastante complicado porque la legislación no es homogénea para todos. En el caso de los municipios y organismos autónomos tienen, digamos, su propia legislación. Y pues dentro de esto podemos decir que lo que se revisa dentro del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares fueron 3 aspectos muy específicos que tienen que ver con contrataciones, arrendamientos, obra pública y asociaciones público-privadas. Hay una lista al principio de la autoevaluación en la que empiezan señalando algunas exclusiones para precisar el alcance de la revisión. Sí, bueno, tomando en cuenta los recursos con los que cuenta la Secretaría, la cantidad de personas que nos tomó revisar la legislación en el Estado, la actividad en sí fue bastante pesada y pues extenderlo a diversas áreas nos hubiera llevado más tiempo y hubiera implicado una cantidad de recursos mucho mayor. Entonces, algunos temas que quedaron pendientes por revisar fueron cuestiones como gasto federalizado, contratación de financiamientos, bienes inmuebles, que de hecho eso queda un poquito fuera de la materia porque se rige por cuestiones de derecho privado, cuestiones como enajenaciones y pues estos temas
se tomaron en cuenta de una manera, digamos, superficial en algunos casos, como cuestiones de enajenaciones, y se platicó directamente con UNODC, quienes ellos mismos son conscientes de que el hecho de los aspectos que se dejan fuera son parte pues del aprendizaje de esta actividad. Incluso señalaban el caso de la adquisición de publicidad oficial. ¿Qué nos puedes platicar respecto a esto? Este tema es bastante complejo e interesante al mismo tiempo. El hecho de que existe una ley general de comunicación social, sí, que en su transitorio tercero menciona que el Congreso de la Unión es el facultado para legislar en la materia, tiene, digamos, una contradicción, porque la misma ley en el artículo 19 menciona o refiere a la ley de adquisiciones propiamente. Sobre esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se posiciona al respecto y pues sí ordena al Congreso de la Unión que legisle en la materia. Sin embargo, este tema se toca superficialmente en el documento que les mencionó el licenciado Pariset, pero pues digamos no se toca de manera completa. Ok, pues llegó el momento de hacer otra pausa. Regresando, tenemos al licenciado en Derecho de la Universidad Cuauhtémoc, Eduardo Araujo, quien nos va a hablar respecto sobre la evaluación que fue enviada a las Naciones Unidas. Estamos de regreso en su programa Íntegrus, como ya les había comentado. Tenemos al abogado de la Universidad Cuauhtémoc, Eduardo Araujo, y él nos viene a hablar sobre los principales retos en materia de contrataciones que tiene Aguascalientes. Gracias, Jair. Sí, en efecto, el más accesible de estos es transparentar la información en relación con la contratación pública durante su tramitación y no de manera posterior, como lo establece el artículo 70 de la Ley General de Transparencia. Pues el establecimiento de sistemas electrónicos transaccionales permitiría conocer a toda la ciudadanía y público en general información respecto a las contrataciones, digamos, en tiempo real y no de manera posterior a la adjudicación del contrato, como lo establece en materia de transparencia. Entonces, para esto se identificó que únicamente un municipio, que es el de Aguascalientes, cuenta ya con este tipo de sistemas. Es el municipio de Aguascalientes con su e-compras, que en su momento fue ganador del Premio Nacional de Transparencia en el 2004. Y es un muy buen precedente que creo que se debería de replicar en todos los entes públicos. El artículo 9 de la Convención también habla sobre la gestión de hacienda pública. Al hablar del sistema contable en México, se hace una reflexión interesante sobre cómo los clasificadores presupuestales pueden poner límites a los malos manejos del gasto público. ¿Podrías comentarme un poco respecto a este tema? Claro que sí. La Ley General de Transparencia, que también es de observancia general en toda la República Mexicana, establece una serie de aspectos en materia de rendición de cuentas de las etapas que va teniendo el gasto público. Esto es, si es aprobado, comprometido, devengado y pagado. Y esto tiene un paralelo con el principio de división de funciones. Pues más allá de eficientar el gasto dividiendo el trabajo, pues tienes a dos servidores públicos, sí, competentes, cada quien en sus aspectos, que ayudan a controlar el uso del gasto público. Pues por ejemplo, ningún funcionario público se encuentra facultado para ejercer el presupuesto que tiene asignado sin la intervención de otro servidor público. Ese sería un ejemplo. Y los clasificadores precisamente ayudan a hacer esto posible. Por ejemplo, el clasificador funcional no permite que se utilice el gasto público destinado a obra pública, a construir casas para las familias de escasos recursos de aquí de Aguascalientes. Entonces, estos clasificadores son un medio de control que ya viene establecido en una norma de observancia general que contribuye precisamente al artículo 9 de la Convención. Hablando justamente de este artículo 9, ¿qué crees que medidas debería de adoptar Aguascalientes para poder mejorar en este tema?
4 en concreto. La primera sería la operación del Sistema Estatal de Fiscalización, pues los acuerdos de este comité rector permitirían dotar a los municipios de normas homologadas en materia de auditoría que de alguna manera impactarían en materia de responsabilidades administrativas. Por ejemplo, o citando un precedente, del estudio municipal sobre marco integrado de control interno realizado por la CCEA, identificó que 7 de los 11 municipios no lograron acreditar la práctica de auditorías, esto para el ejercicio fiscal del 2018. Sí. Y bueno, el tercero sería la implementación del sistema institucional de archivos. Sí. Para esto, el artículo 9 también nos habla de la preservación de la información contable, y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción ha trabajado en la emisión de una recomendación no vinculante para que distintos entes públicos conformen sus autoridades en esta materia, como es el Coordinador de Archivos, como es el Grupo Interdisciplinario y el Institucional de Archivos. Estos órganos colegiados pues permiten controlar la gestión documental y preservar no solamente la información contable, sino también la información de todo tipo de materias que tiene la institución. Me faltó decir el cuarto punto, que creo yo es de los más importantes. Sí. Tiene que ver esto con el mejorar nuestro desempeño en materia de evaluación del desempeño. Es muy importante conectar los programas presupuestarios con los objetivos y las metas establecidas en el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo. En la manera en la que vamos logrando esto, se van a ir acabando los elefantes blancos. Por ejemplo, el Comité Coordinador también ha estado trabajando mucho en este tema y emitió 2 recomendaciones no vinculantes, una dirigida a los órganos autónomos y otra dirigida a los municipios, para que establezcan normas que de alguna manera regulen la evaluación del desempeño, y también para que establezcan la instancia técnica que va a ser la encargada de evaluarlos conforme al artículo 134 constitucional. Para ello, o para darnos una idea del problema que tenemos y que se identificó en esta revisión que realizó la CCEA, sí, es precisamente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza una evaluación en esta materia de evaluación del desempeño, y para el año 2020 el Estado de Aguascalientes fue la entidad federativa peor evaluada en materia de evaluación del desempeño. En este de 2022 apenas logramos alcanzar el promedio nacional con un 76%, pero sigue estando algunos puntos muy débiles, por así decirlo. Uno de ellos es la rendición de cuentas. Sacamos un porcentaje muy bajo de 5%, y pues esto de alguna manera tiene que ver con transparentar la información contable y publicar los resultados de estas evaluaciones. Sí, como lo comentamos, es un tema importante y que debe de ser de dominio público para que todas las personas lo puedan ver, lo puedan analizar. Justamente en este tema, ¿nos pudieras repetir dónde se puede encontrar este tipo de archivos? Claro que sí, en la página de la CCEA, que es ceaaguascalientes.org/publicaciones. En ella encontrarán no solamente los resultados de la evaluación, sino también bases de datos y estudios especializados realizados por la CCEA que esperamos que sean de su agrado. Bueno, pues es un tema interesante, importante, que se siga trabajando. Digo, al final de cuentas hemos avanzado ya algo que se ha venido trabajando ya a lo largo de un par de años, se avanzó, se mejoró, y creo que eso es un tema importante. No hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando para poder seguir mejorando este sistema. Pues nada, amigo, pues muchas gracias por estar presente en este programa Íntegrus. Te agradezco tu presencia, al igual que también le agradezco la presencia a Julián Pariset y a Yesenia Hernández de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues hemos llegado a su fin de este programa. Espero que sea de su agrado y que pues sigan al pendiente de todas las transmisiones, y pues no olviden suscribirse en el canal de YouTube y obviamente seguir las redes sociales de la Secretaría. Gracias.